Llegando. Acá, Sombrero Activo y el Social Club. Como es, para allá mismo. Conferencia Con Deep Pack. Dipa Lampas Nieves. Unive, una vaina bien. Uribe. Unive, compadre. Uribe o Uribá. Aquí podemos ver 27 de febrero. Estamos casi llegando. La fecha, compadre, a 15. Estamos 15. Estamos a 15, pero estamos a 15 hoy, pero es Es la 27. la 27 que estamos. El blanquito mío. Solamente por tenerlo en aire no corre un paquete de Casita que nos lleva seguro. Es el responsable de 3 vidas excelentes. Ay, 3 estudiantes universitarios. Vernos con más frecuencia de nuevo. Gracias. Señores, hoy iniciamos un ciclo de charlas que llamamos Conversaciones Sostenibles, en la cual estaremos invitando una serie de personas que creemos importantes para el tema que nosotros vamos a estar tratando ahora en el taller. Y en la temática en general sobre el territorio sostenible y también arquitectura sostenible en los seminarios. Yo le quiero dar la bienvenida a Deepak Landa aquí, a la maestría de diseño sostenible, que él nos va a estar hablando de un tema que él está trabajando allá en MIT, en el departamento International Development Group, migración, desarrollo y transformaciones locales. Deepak, como ustedes vieron en su bio, Deepak es geógrafo y economista y trabaja la planificación desde esos puntos de vista y está muy envuelto en temas transnacionales. Él es parte, investigador también, no sé si tú eres el que dirige el Transnational Colaboro Group, con él. sí. De allá entre MIT y Harvard, y también es director de investigaciones del Center for the New Economy en Puerto Rico. Bienvenido, Deepak, y comenzamos. Muchas gracias. Yo, primero que nada, quiero agradecer a UNIVE, a la Escuela de Estudios Graduados, a la Maestría en Diseño Sostenible, en especial también a Emil, porque Emil es un gran amigo que nos conocimos Un chino. en un restaurante chino en Cambridge, en Massachusetts, cuando él tuvo la oportunidad de ser parte de un grupo de profesionales que estaban trabajando en el instituto, en MIT, y de inmediatamente las mentes caribeñas empiezan a pensar y a conspirar, y empezamos a desarrollar no solamente una amistad, sino una colaboración en términos intelectuales que ha rendido mucho fruto y que también está vinculada al tema que voy a estar hablando hoy. Emil y Shani Peña, que es otra reconocida arquitecta aquí dominicana, comparten esos vínculos transnacionales de los cuales yo voy a hablar hoy, y en realidad me han abierto las puertas aquí, en este otro espacio de la República Dominicana, porque como ya se darán cuenta, yo me he dedicado a estar en los campos de Baní, y aprovecho también para darle las gracias a mis compañeros aquí de Villa Sombrero que vinieron hoy. Son unos jóvenes líderes de su comunidad, y también a los que no están aquí hoy, que han sido muchísimas personas que me han brindado muchos conocimientos y mucho de su tiempo, y me han abierto las puertas de sus hogares para que yo pueda empezar a entender mejor qué es lo que sucede cuando se empiezan a conjugar la migración y procesos de desarrollo local. A esas personas se las agradezco inmensamente y estoy eternamente agradecido. Y finalmente quiero agradecerlos a ustedes. Un viernes por la noche no es fácil tener que sentarse y escuchar una charla así un poco académica, por eso quiero hacerlo un poco más informal. Yo voy a estar presentando unos slides, unas filminas acá, y voy a estar hablando unos temas. Tengo unos cuantos puntos que quiero compartir con ustedes. Siéntanse en la libertad de interrumpirme, levantando la mano, diciéndome, espérate que no entendí eso, o explica eso de nuevo, o no lo entendimos bien, o a qué te refieres con eso. Todas esas preguntas son válidas, y yo quiero que ustedes se sientan en un espacio cómodo para empezar a hablar y a hacer eslabones con ideas que ustedes estén desarrollando. Quizás este tema no es uno en el cual muchos de ustedes están inmiscuidos en términos de su trabajo individual, pero espero que en cierta medida empiezan a desarrollar algún tipo de relaciones con los temas que yo voy a estar hablando, y siéntanse en la libertad de traerlos al piso, porque para eso estamos aquí. Así que sí, vamos a... Sí, para sí.
no se me queden dormidos. Y no les voy a empezar a hacer preguntas, hacerlos levantarse, caminar o algo así. Bueno, hay espacio aquí, una terapia de grupo. Exacto. Bueno, primero lo que quiero enfatizar es que el trabajo, lo que voy a estar presentando hoy es parte de mi trabajo de la disertación doctoral, un proceso que comenzó básicamente en el año 2008, cuando yo empecé a trabajar este tema. Y hasta el día de hoy estoy todavía realizando trabajo de campo, visitando las comunidades, que eventualmente les explicaré cuáles son esas que yo he estado visitando. Y mi interés en presentar esta información, más allá de entablar un diálogo con ustedes, es también recibir comentarios y críticas de ustedes. Qué cosas quizás yo obvié, qué otros temas quizás son relevantes incluir en esta conversación. Me interesa mucho que también entremos en ese tipo de dinámica cuando yo esté presentando esto, porque todavía no he terminado de redactar mi disertación y cualquier comentario o crítica me es muy útil. Así que eso es una de mis pocas peticiones que voy a tener hoy. En términos generales, mi investigación está enfocada en la relación entre la migración y los procesos de desarrollo. Y este es un campo de estudio bastante amplio que se ha enfocado en un concepto base, y es que los flujos de personas, dinero e ideas pueden tener impactos positivos en el desarrollo de los países de origen de los migrantes. Sencillo, ¿verdad? Hay gente que migra de una parte del mundo a otra, incluso dentro de los mismos países o cruzando fronteras nacionales, y ese flujo de personas, o esas personas que migran usualmente buscando mejores oportunidades económicas, eventualmente, en el caso más común, empiezan a remesar dinero. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares en el extranjero, en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en el extranjero? En Nueva York. ¿Verdad? En Nueva York, en Boston, en el este mayormente, ¿no? Entonces, pues ese flujo de personas genera otra serie de flujos de dinero e ideas, y la parte de ideas vamos a enfocarnos un poco más adelante. Ese flujo de ideas, en cierta medida, pueden tener un impacto en aquellos lugares desde donde esas personas salieron, ¿no? Ese es el principio rector de este campo, que es el en el cual yo me estoy tratando de insertar. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, en cierta medida, ¿es solo dinero? ¿Es solo dinero lo que está fluyendo entre estos lugares? Y entonces me puse a hacer una indagación histórica de por dónde iba el debate en este campo. Y me voy dando cuenta que ha habido toda una serie de transformaciones discursivas en lo que se ha llevado a cabo. En los 50 y en los 60, cuando empiezan a debatirse estos temas, se planteaba que, siguiendo unas teorías de economistas como Arthur Lewis y demás, les decían, mira, la migración lo que va a hacer es coger una mano de obra excedente de personas que no estaban activos en una economía productiva, y los va a llevar a aquellos lugares en donde los más necesitan. Entonces ese flujo de personas lo que va a crear es un balance de desarrollo entre los lugares en donde hay mano de obra excedente y los lugares en donde necesitan esa mano de obra. Eventualmente en los 80, cuando empiezan a insertarse dentro del giro marxista algunos debates más profundos, empiezan a cuestionarse, especialmente los teóricos de las teorías de la dependencia, que lo que estaba generando la migración en realidad era una fuga de cerebro, principalmente. Los que se iban en realidad se estaban llevando unas capacidades importantes que se necesitaban en estos países, y esa fuga de cerebro, en cierta medida, lo que contribuía era que esos países pobres se empobrecieran aún más. Eventualmente, en el 90, el péndulo se vuelve y se mueve en la otra dirección, y empieza entonces esta era de la celebración de la circulación. Detrás de lo que está dentro de esta celebración es la idea de que no porque una persona se vaya de su comunidad originaria quiere decir que pierde contacto con ese lugar. No porque una persona decida migrar desde Baní hacia Boston quiere decir que se desconectó completamente de las necesidades de esa comunidad que le duele a esa persona. Y en cierta medida los economistas del desarrollo empezaron a entender que la migración era un fenómeno transnacional. Es decir, que en vez de ser en una dirección y que los beneficios vayan en una sola dirección, hay una dinámica transnacional circular que en cierta medida
abre una serie de posibilidades de desarrollo. También es una época en los 90 en donde empiezan a pensar, bueno, los que se van no necesariamente actúan de forma individual, también actúan de forma colectiva, ¿no? Sabemos de cámaras de comercio dominicanas en otras partes del mundo, ¿no? Sabemos de otros grupos organizados, la Asociación de Periodistas Dominicanos en el Extranjero, sabemos de toda una serie de otras organizaciones profesionales que se van formando en esos lugares donde hay inmigración. O sea que no es solamente el individuo, sino que hay organizaciones y colectividades que influyen directamente. Y estamos actualmente en lo que los teóricos llaman una era del nuevo entusiasmo. Estamos ahí pensando que los migrantes en cierta medida pueden abrir las ventanas de nuevas oportunidades de desarrollo. Pero de nuevo, el problema es que cuando se habla usualmente de ese entusiasmo, ¿de qué mayormente estamos hablando? De dinero, ¿verdad? Lo que nos interesa o lo que le interesa a los economistas mayormente que estudian la migración y el desarrollo es entender cuánto está llegando de Nueva York y de Boston a estos lugares, a la República Dominicana. Y el Banco Central de la República Dominicana saca unas cifras y nos dice, mira, las remesas son la segunda fuente más importante de ingresos externos al país, después del turismo. Y no solamente eso, las remesas contribuyen más a la economía dominicana que la inversión extranjera directa, ¿no? Que es en sí una medida, una métrica importante para las economías del desarrollo, es cuánto invierten compañías extranjeras en la República Dominicana. Eso es lo que se mide con esa curva. De hecho, esto aquí, yo siempre me pregunté qué pasó en ese año, y en realidad lo que pude indagar fue que fue la venta de la Telefónica Dominicana a la gente de Carlos Slim, y esa transacción en realidad generó un monto sustancial. Lo interesante aquí para mí es en el año 2010, que ya estamos en medio de la crisis global, y en ese momento de la crisis global vemos que las inversiones internacionales empiezan a bajar, pero con todo eso podemos contar con los migrantes, que no dejaron de apoyar a sus familias, y no dejaron de invertir en el país, ¿no? Y este cuadro es principalmente lo que las personas piensan. Este es el cuadro primordial cuando pensamos en la relación entre migración y desarrollo. ¿Cuánto dinero llegó? ¿Y a dónde fue? Pero entonces hay que preguntarse que ese concepto económico solamente nos da un cuadro parcial, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos ponemos a pensar también en los aspectos políticos y culturales de esos debates de migración y desarrollo? ¿Y a qué me refiero con eso? Principalmente, cuando estamos hablando de esos factores políticos y culturales, la literatura se enfoca mayormente en pensar en los empresarios chinos que en cierta medida se mudan a Silicon Valley, al área de California, los ingenieros indios que van a las mejores universidades de los Estados Unidos y eventualmente cogen ese conocimiento y esas eslabones, esos amarres que han hecho en los Estados Unidos y se lo llevan a sus países de origen, a empezar laboratorios, a empezar nuevas industrias. Y ellos se enfocan en tratar de entender cómo estos migrantes de alto perfil pueden entonces generar estas oportunidades. Mayormente lo que se dedican a debatir estos economistas cuando miran a los migrantes como agentes de desarrollo hoy en día y miran ese aspecto que no es el económico, sino el cultural y el político, son cosas, por ejemplo, como derechos de voto del extranjero. Hoy en día los dominicanos pueden votar en el extranjero, incluso tienen representantes de ultramar. Las visas. ¿Cuántas visas va a extender el gobierno de los Estados Unidos para los ingenieros y las personas más talentosas? Y también están pensando todo el tiempo en este tipo de lobbying, o este tipo de cabildeo que se hace. Pero yo me pregunto, y es cosas como esta, mensajes como estos fuertes que se llevan a cabo desde los compañeros de Boston hacia los otros compañeros de Boca Canasta en la comunidad. ¿Qué entendemos sobre este proceso de desarrollo? Sobre estos mensajes culturales, sobre estas ideas que se están tratando de transmitir transnacionalmente. ¿Entendemos bien lo que está pasando aquí? ¿O estamos tan enfocados en los profesionales, en los árbitros del desarrollo que se nos olvidan esta dinámica? Pues a mí me interesaba, en cierta medida, entrar en un debate. Déjame ver si coopera el PowerPoint. Sí, ahí está. En tratar de entender mejor básicamente lo que yo llamo la complejidad política del desarrollo local.
¿Y a qué me refiero con eso? Eso es una traducción media extraña a lo que yo llamo messy politics del desarrollo local. Y es que usualmente entendemos el proceso de desarrollo como uno lineal, como uno en donde hay unos actores claramente definidos, pero obviamos por completo toda otra serie de complejidad política que se da en ese ejercicio de la migración y el desarrollo. A mí me interesaba, por ejemplo, saber cómo hay una serie de relaciones formales e informales que se van desarrollando entre los migrantes y el Estado cuando ellos se ponen a invertir o cuando se ponen a hacer movidas en el campo del desarrollo en sus comunidades de origen. Tradicionalmente, las teorías del desarrollo apuntan a que son los Estados los que están encargados de hacer el desarrollo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la sociedad civil se envuelve y empieza a decir, no, lo que tiene que pasar es esto otro? Y cuando esa sociedad civil no es solamente una que vive en una comunidad, sino que es una que está trasplantada también en los Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Cómo influye eso sobre los procesos políticos locales de esa comunidad? ¿Sabemos sobre eso? Esa era una de las preguntas que a mí se generaron y que yo no tenía una contestación clara. A mí también me interesaba entender no solamente qué es lo que pasaba en las comunidades de origen, acá en la República Dominicana, sino cómo esa gestión de estar envuelto a nivel político en su comunidad original afectaba también cómo ellos se organizaban políticamente en Estados Unidos. En fin, si los migrantes están moviéndose constantemente y hay un flujo transnacional, ¿en qué medida esa movida en esos polos influye no solamente en un lugar, sino en ambos destinos y la comunidad migrante? Y entonces yo dije, bueno, estadísticamente no puedo estudiar esto. No existe una base de datos estadística que yo pueda decir, bueno, aquí están los datos y yo voy a estudiar estos migrantes en base a unos censos o una serie de encuestas. Así que tuve que realizar trabajo de campo y me enfoqué en hacer una examinación etnográfica y escogí 3 organizaciones dominicanas que en la literatura de la migración y el desarrollo se le conoce como Hometown Association o clubes de migrantes. Y explicaré brevemente por qué se le dice clubes de migrantes, pero en realidad son asociaciones dominicanas porque están pobladas por miembros dominicanos y sus orígenes no necesariamente nacen en los Estados Unidos, sino en la misma República Dominicana. Y eso es una parte de la historia muy interesante. Y también me interesé en enfocarme en lo social, lo político y lo local, lo que se conoce como place-based. Muchas veces hablamos de estos términos como si los seres humanos volaran sobre un éter o estuviesen sin lugar en específico. Los migrantes como esta categoría sin estar anclada en un lugar específico. Pues sí, a mí me interesa indagar lugares específicos también. Yo soy planificador, a mí me interesan las dinámicas espaciales. ¿Cómo estar en Nueva York es distinto de estar en Boston para un migrante de Baní? ¿Y cómo influyen esos dos lugares sobre las tomas de decisiones que ellos llevan a cabo y sobre las cosas que están pensando y los proyectos que están tratando de armar? Esas eran algunas de las cosas que me preocupaban a mí. Y entonces, yo lo que dije fue, bueno, tomando en cuenta lo social, lo político y lo local, yo voy a tratar de indagar cómo estas organizaciones populares fomentan ciertos impactos transformativos en las comunidades de origen y destino, ambos en Estados Unidos y en la República Dominicana. Entonces, cuando yo hablo de estas asociaciones, ¿a qué me refiero? Bueno, básicamente son organizaciones voluntarias, están pobladas por personas que son voluntarias. Aquí hay algunos de los voluntarios que pertenecen a esas organizaciones. Y el vínculo común para las personas que no solamente pertenecen a los capítulos en Estados Unidos, sino en la República Dominicana, es que comparten un mismo lugar de origen. Todos nacieron en algún momento o se criaron o tienen algún vínculo familiar con estas comunidades en la República Dominicana. Y otra cosa que los une es que trabajan activamente para generar apoyo, para llevar a cabo proyectos, ambos en las comunidades en la República Dominicana y la de los Estados Unidos. Y aquí un ejemplo de los proyectos a los que me refiero, porque he estado hablando de desarrollo y de proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la primera fila están proyectos en la comunidad de Villa Sombrero, camión de bomberos. La gente usualmente se sorprende, ¿cómo qué es esto? Un camión de bomberos. Ese camión de bomberos vino de Boston y se instala ahí. Eventualmente voy a hablar un poco más sobre ese ejemplo, que es un ejemplo muy interesante. La clínica rural de Villa Sombrero, que es producto de ese trabajo que se hizo dentro de la organización que se conoce como Soprovis, y voy a hablar más adelante sobre Soprovis. La funeraria de la comunidad. En la fila del medio tenemos 3 ejemplos de Boca Canasta. La escuela primaria de Boca Canasta fue una gestión
que se canalizó a través de la organización que se conoce como el Movimiento para el Desarrollo de Boca Canasta, el acueducto y el parque de pelota y la clínica rural. Son todos proyectos que en una manera u otra tuvieron un impacto, una relación con el Estado, pero fueron empujados por estas asociaciones de desarrollo. Y aquí está el caso de Villa Fundación, donde esa comunidad en realidad fundó y corrió el primer liceo que tuvo la comunidad y esa región de Baní. Más allá del municipio cabecera, este fue el primer liceo que lo corrieron y lo fundaron ellos en su comunidad, el hospital municipal y entre otras cosas la biblioteca municipal de Villa Fundación. Ahora bien, estos son proyectos que yo les puedo mostrar a ustedes porque son de bloque y de varilla, pero también estamos hablando de campañas de concientización de salud, becas universitarias, fábricas y cooperativas de mujeres que se han generado en Villa Fundación y toda una otra serie de programas sociales que ellos también han impulsado a través de los años. Para que tengan una idea más o menos de qué yo estoy hablando cuando estoy hablando de proyectos y de desarrollo de esta organización. Y entonces, ¿por qué a mí me interesaron las organizaciones dominicanas? ¿Y por qué esta cuestión del proceso migratorio y qué tienen que ver los migrantes en toda esta ecuación? Pues mira, lo más interesante es porque cuando yo me puse a analizar este fenómeno me doy cuenta que no es por pura casualidad que existe esta masa crítica. Hay aproximadamente 2 millones de dominicanos, según como uno lo mida, 20% de la población de la República Dominicana reside fuera de su comunidad, de su país de origen. Estamos hablando de un montón de gente. El 20% de un país o de personas que se identifican con un cierto tipo de nacionalidad que están fuera de ese país es una cifra sustancial. Y entonces, en cierta medida, la literatura sobre la migración dominicana documenta cómo estos inmigrantes están sumamente activos como individuos en las vidas de sus familiares en sus comunidades de origen. Hay unas estadísticas muy interesantes que los dominicanos son los que más llaman, son de los que más visitan a su comunidad de origen y son de los que más llevan a cabo consumo nostálgico, lo que llaman consumo nostálgico, que compran cosas dominicanas allá en los Estados Unidos, ¿no? Por eso es a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Qué sabemos de lo que hacen los dominicanos cuando todos se juntan, ponen sus esfuerzos y sus cabezas juntas para tratar de echar para adelante una idea? Eso no lo sabemos, esa parte no está tan clara en la literatura y eso es algo que yo me quise enfocar. También yo me puse a indagar, pero ¿qué ha pasado? Que sabemos de los empresarios chinos, sabemos de los ingenieros indios, que se ha escrito mucho sobre esos grupos de migrantes, pero no solo los dominicanos. Pues, y en parte tiene que ver con el hecho de que hay una gran masa crítica de migrantes dominicanos que no son migrantes de alto perfil, no son doctores, son obreros, huella azul. Estamos hablando del proletariado, estamos hablando de personas que se levantan y tienen 2 y 3 trabajos. Esas personas en el discurso del desarrollo no aparecen. ¿Por qué? Porque no tienen ese perfil. También porque los investigadores no se han dado la tarea de ir a buscarlo, de tratar de indagar dónde es que están y qué es lo que están haciendo. Y esa fue una de las tareas que yo traté de llevar a cabo. También hay unas lagunas en el discurso en donde dicen, si tú eres doctor, si tú eres ingeniero o si tú eres un profesional, las posibilidades de que tú puedas encaminar un proceso de desarrollo son más altas porque eres más educado y tienes más destreza. Pero eso obvia por completo toda una otra serie de procesos que se pueden dar cuando personas que no necesariamente tienen ese mismo perfil llevan a cabo unas actividades de desarrollo económico. Entonces, antes de entrar en los ejemplos, les quiero hablar un poco de qué es lo que yo he estado haciendo y cómo lo he estado haciendo. Pues, El loguito de abajo. ¿Ah? El loguito. Anda. Ese logo lo hizo Emil para la organización, esa es parte de su trabajo comunitario. Allá cuando estuve en Boston le hizo un logo a una organización. En el 2008 yo empecé este trabajo cuando yo estuve en mi primer año en el doctorado allá en MIT. Y ese proceso de análisis me ha llevado a muchos lugares. Yo empecé trabajando en Boca Canasta y en Villa Sombrero. Yo no sé dónde. ¿Ustedes saben dónde está Boca Canasta y Villa Sombrero? Sí. Todos saben dónde está esto, en la provincia de Peravia. Estamos hablando de provincia de Peravia. Bueno, Baní es Baní. Baní es la ciudad de Baní. Estamos hablando de los campos de Baní, corrígame si estoy incorrecto. Sombrero está como a, digamos, en Concho está como a cuánto, como a 10 minutos. 4 minutos. 4 minutos en Concho, medido. Un distrito municipal. Y ahí vamos.
Sombrero es un distrito municipal, convierte en distrito municipal en los tempranos 90, pero en el 2001. Y Boca Canasta está, digamos, como que yo hago así de Vanilla y yo estoy en Boca Canasta, están pegaditos uno al lado del otro. No es distrito municipal por unas dinámicas políticas particulares, porque dicen que están muy pegados y ya Baní, como quien dice, ha arropado Boca Canasta, pero es otra comunidad que es considerada un campo de Baní, está más cerca a la playa. Y entonces también estoy en Villa Fundación, que queda ya un poco más retirado, cuando uno se mueva en el oeste, sale de Villa Fundación y se mueve más hacia el oeste. Está más retirado de Baní, y eso tiene un impacto también en el tipo de relación que tiene con el gobierno del municipio cabecera. Ellos al estar un poco más retirados se sienten un poco más aislados también. Pero interesantemente en Villa Fundación, ellos son distrito municipal desde el 91. Y en el caso de Villa Fundación, la organización llegó a correr el distrito municipal, eligiendo a uno de sus miembros como el síndico de ese distrito. Que eso es un caso muy interesante. Me encantaría seguir hablando de eso, pero no me voy a concentrar en eso específicamente hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos estudiando la migración y estamos estudiando estas organizaciones, otro punto importante. En paréntesis tiene la fecha de fundación de estos grupos. Todos estos grupos nacieron en los 70, en una época donde había mucha efervescencia social y un periodo muy difícil en la República Dominicana, que es cuando la República Dominicana está literalmente saliendo de una dictadura para meterse en otro régimen autoritario, ¿no? Estamos metiendo en unos procesos muy difíciles en donde ya habían unos campos organizándose, no necesariamente de forma orgánica, sino también instados por el Estado. Balaguer quería que muchos de estos jóvenes que estaban en los campos, en vez de estar metiendo la cabeza en el comunismo, se organizaran para hacer actividades comunitarias. Los clubes 5D, hay toda una tradición de clubes que eventualmente se convierten en los clubes deportivos y culturales. Esos clubes eventualmente, esas personas que pertenecieron a esos clubes, eventualmente se convierten en empresarios o desarrollan unas capacidades personales, se mudan a la capital y empiezan entonces a pensar en su comunidad de origen y fundan estas organizaciones. Mayormente se fundan en la capital, en Santo Domingo, con el deseo de echar para adelante lo que está pasando en su comunidad. Estamos hablando de los 70. Eventualmente, ¿qué pasa? Cuando empieza la ola migratoria a los Estados Unidos, muchos de esos líderes viajan a estas ciudades y fundan capítulos en estas ciudades. Entonces, eventualmente estas organizaciones se convierten de ser organizaciones de base comunitaria en organizaciones de base comunitaria transnacionales, conectadas con procesos migratorios, ¿no? Y entonces, el trabajo de campo me ha llevado a todos estos distintos lugares. En Nueva York, a estudiar y a ser partícipe en las reuniones de SOPROVIS en Nueva York, Sociedad Progresista de Villa Sombrero en Nueva York, la Asociación para el Desarrollo de Villa Fundación en Nueva York también la Sociedad Progresista de Villa Sombrero, su capítulo de Boston, y el Movimiento para el Desarrollo de Boca Canasta en Boston. El diseño metodológico que yo llevé a cabo me permite comparar localidades y organizaciones. Hay una que tiene capítulos en Boston y Nueva York, o sea que puedo hacer una comparación entre Boston y Nueva York dentro de una misma organización, y hay otras que tienen solamente capítulos en el exterior, en Nueva York y en Boston, o sea que puedo también hacer un análisis extra organizacional. Y la gran mayoría, excepto Modevo, tienen capítulos también en Santo Domingo, que también entonces hay una dinámica muy interesante se da cuando tú tienes un capítulo en Santo Domingo, y eso podemos hablar de eso más adelante. Entonces, antes de darle como quien dice, el punchline o los mensajes finales analíticos, quiero hablarle un poco sobre ejemplos empíricos, cosas que yo he observado en el trabajo de campo, y en este caso me voy a concentrar en la comunidad de Villa Sombrero. La organización, como les expliqué, nació en el 73 en la República Dominicana con 2 capítulos iniciales, uno en Santo Domingo, y eventualmente abren una sucursal o comienza un capítulo en la comunidad Villa Sombrero. El enfoque principal de esta organización era sencillo. Ellos querían proveerle a su comunidad servicios públicos importantes e infraestructura que el Estado no estaba proveyendo en aquel entonces. Imagínense si hoy consideramos que muchos de nuestros gobiernos, y me incluyo el de Puerto Rico, que yo soy puertorriqueño, las comunidades que no son dentro de la ciudad están totalmente desprovistas de atención del Estado. Imagínense en los 70 cómo estaba esa situación.
Pues estos residentes dijeron, esperar a que el Estado mueva su mano para ayudar a nuestra comunidad no es algo que nosotros podemos tomar en consideración. Nosotros tenemos que echar para adelante nuestra comunidad primero, y ese fue el enfoque que ellos llevaron a cabo. Inicialmente, ellos empezaron los proyectos independientemente. ¿A qué me refiero con esto? Pues ellos decidieron, bueno, ¿qué hace falta en nuestra comunidad? Bueno, necesitamos mejorar la educación, la escuela primaria estaba casi destartalada, necesitamos echar para adelante las oportunidades de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la única oportunidad que existía, o de las pocas oportunidades que existían, era la agricultura o abrir un colmado en la capital. Y ustedes saben que existe esa idea de que los colmados en la capital son de Banilejo, ¿verdad? Pues básicamente esas eran las opciones que existían en ese entonces. Tú te ibas a Santo Domingo, o tú seguías en la agricultura y te fajabas ahí porque es un trabajo difícil y echar para adelante era complicado. Pues estos líderes que habían migrado a la capital dijeron, bueno, ¿qué sería mejor que no tener que emigrar de tu misma comunidad para poder echar para adelante individualmente? Y esa fue una de las primeras motivaciones. Entonces empezaron a recaudar fondos, y el primer proyecto, uno de los primeros proyectos, fue una academia vocacional en Villa Sombrero. Estamos hablando de una escuela de mecanografía donde se daban talleres de técnico para que la gente aprendiera una capacidad técnica, en este caso mecanografía. También se fundó una clínica rural allí mismo, y lo que hicieron fue que alquilaron una casa que no se estaba usando en el centro de la comunidad, compraron la maquinaria, consiguieron el equipo, consiguieron los capacitadores y empezaron a dar las clases. Sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pero bastante complicado. Eventualmente, ¿qué pasa? Se dan cuenta que hay cosas que el Estado necesariamente tiene que proveer. Ellos podrían tratar de construir una escuela o lo podrían tratar de echar para adelante, pero iba a ser un esfuerzo demasiado oneroso para una sola organización. Entonces empiezan a desarrollar una relación con el Estado muy interesante. Ellos le decían al Estado, bueno, está muy bien, nosotros necesitamos una escuela. Y la excusa principal era, bueno, es que no hay tierra. Y si no hay tierra, nosotros no podemos construir la estructura. Y eso, pues no se preocupe, si nosotros compramos la tierra, ¿ustedes construyen la estructura? Sí. ¿Se comprometen a eso? Sí. Entonces entraban en estos acuerdos. La comunidad ponía una parte, el Estado ponía otra. Y este tipo de dinámica empezó a generar una relación muy interesante entre lo que hacen la comunidad, la sociedad civil y el Estado. Entonces, poco a poco, este modelo de lo que yo llamo de relación, de partnership, empezaron a desarrollarlo de una manera muy efectiva. ¿Qué pasa? En el 2001, ellos decidieron, bueno, aquí hace falta algo más. ¿Y qué hicieron? La misma comunidad, la misma organización, se entró en un proceso de cabildeo extenso en el Congreso Dominicano para que elevaran a Sombrero de una villa a un distrito municipal. ¿Por qué? Ellos entendían que no era suficiente con hacer peticiones al Estado Central o a Bani, sino que ellos necesitaban tener una relación tan estrecha como tener un síndico ahí que recibió una asignación mensual del gobierno central para entonces empezar a negociar los proyectos de una manera más directa. Y eso fue lo que lograron. En el 2001 entraron en un proceso bastante, bueno, antes de eso, pero en el 2001 culmina un proceso en el cual ellos logran recibir esa designación de distrito municipal. Ya para este entonces, los capítulos de Boston y de Nueva York estaban ya activos y trabajando en distintos proyectos. Y ya se estaba desarrollando una dinámica muy interesante, porque tradicionalmente, ¿qué pasaba? Santo Domingo eran los patriarcas, eran los que, en cierta medida, los líderes grandes. Villa Sombrero, ahí estaban la gente que implementaba los proyectos. Ellos son los que están allí velando que todo esté funcionando adecuadamente y le comunicaban esas informaciones. Cuando surgen los capítulos en Estados Unidos, ¿qué es lo más que tienen los Estados Unidos? El dinero, ¿no? Y entonces se desarrolla una dinámica de separación de funciones, donde de Estados Unidos llegaba dinero, el liderazgo y el cabildeo con el gobierno dominicano venía de Santo Domingo, y la implementación se daba en Villa Sombrero. Esa separación de tareas logró que se convirtiera en una organización altamente efectiva. Pero ya ha llegado el momento, ya en el 2000, 2001, donde los muchachos de Estados Unidos decían, espérate, nosotros hemos financiado muchos proyectos, nosotros también tenemos unas ideas de qué es lo que nosotros entendemos que debe estar pasando en nuestra comunidad. Ojo, volvemos a la historia de la migración. No es solamente enviar dinero lo que era importante para ellos, era contribuir con ideas a lo que ellos entendían que es el desarrollo en su comunidad.
Y eso fue parte de lo que se empezó a generar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que viene la historia interesante del camión de bomberos. En el 2003, en Villasombrero, el capítulo de Boston decide comprar y enviar un camión de bomberos para Villasombrero. ¿Por qué? En ese momento en particular había habido un fuego bastante impactante, de algunas líneas eléctricas se habían caído. ¿Qué pasó? Tú llamabas a los bomberos en Baní, yo no sé si llegaban, si no llegaban también, ¿no? Entonces, esa preocupación, eso le molestó mucho a muchos líderes. ¿Cómo es posible que si hay una emergencia de esa índole, nosotros no podamos contar con los servicios básicos importantes de nuestra comunidad? Pero ¿qué es lo que está detrás de su pensamiento? Ellos están acostumbrados en Boston a que si hay un fuego, si hay un gato trepado a un árbol, tú llamas al 911, ¿verdad? Y rápidamente despachan 3 camiones de bomberos. Usted se imagina un ruido increíble, cierran la calle, rápidamente van y buscan el gato allá arriba. Dicen, ¿cómo es posible que nosotros en nuestras comunidades no tengamos algo tan básico como un camión de bomberos y un cuerpo de bomberos que pueda atender esas emergencias efectivamente, ¿no? Entonces, esas eran parte de las motivaciones que estaban detrás de por qué ellos decidieron enviar un camión de bomberos. Entonces, Ramón, no voy a decir los apellidos porque estoy tratando de proteger la identidad de muchas de estas personas, pero Ramón me contó a mí, me decía, pues mira, a mí me gustaría tener, él era el presidente del capítulo de Boston en ese momento, decía, a mí me gustaría tener en Sombrero un cuerpo de bomberos parecido al de aquí, en Boston, con una buena preparación en los camiones y también tener personal preparado para cualquier emergencia y a cualquier hora. Y tener el apoyo de la comunidad y del gobierno. Pero lo más importante que me dijo fue al final, algo parecido pero no igual. No estamos hablando de que estos migrantes pensaban ilusamente de que, porque tú envías un camión, ahora de momento transportaste a Boston, a Villasombrero. No, ellos entendían que era un proceso y que lo que ellos querían era impulsar que ese proceso se llevara a cabo. Entonces, esa distinción de algo parecido no igual es fundamental, porque no podemos tratar de entender que ellos están tratando de trasplantar una idea, copiándolo como un copy-paste de lo que están viendo. Ellos están tratando de traducir una idea a un contexto muy distinto. Y ahí es que está la parte interesante de ese proyecto. Entonces, pero como todos sabemos, enviar un camión no significa que de momento los fuegos se van a empezar a apagar por su cuenta, ¿no? Alguien tiene que manejar el camión, alguien tiene que manejar la bomba, alguien tiene que coordinar el teléfono, ¿verdad? Alguien que coja el teléfono y que coja la emergencia y que sepa tramitar todo eso, ¿no? Entonces, empezó verdaderamente lo que yo llamo el proceso de desarrollo. El camión fue una parte básica, pero lo que sucedió después es lo más importante. Eventualmente, el cuerpo de bomberos, este era el cuerpo de bomberos en el 2009. ¿Quiénes ustedes ven ahí? Ahí ustedes no ven ahí los bomberos estos de Estados Unidos que salen en los calendarios, ¿verdad? No, esto es un cuerpo de voluntarios, jóvenes de la comunidad, con gente un poco mayor y con que descansa en paz a Murphy allí, una líder importantísima en esa comunidad, corriendo una estación que era una casa alquilada en la comunidad, con una línea que se pagaba poco a poco, y de alguna manera ellos recibieron adiestramiento con los bomberos regionales y recibieron el aval de los bomberos de Baní y abrieron una subestación de los bomberos de Baní en Villasombrero. Un proceso que le tomó varios años en llevar a cabo. Pero ese es parte del proceso. Del 2003 hasta el 2005 estuvo la fase de preparación. Ahora, en el primer año nada más ellos atendieron 360 emergencias en un solo año. O sea que, y no solamente en Villasombrero, sino en comunidades aledañas, donde el camión de Baní no llegaba tan rápidamente, ¿no? Entonces, el problema, ¿cuál es? Esto lo apoya la organización, pero los cuerpos de bomberos usualmente se financian por su cuenta, o es el Estado el que mete mano ahí y apoya eso. Es el Estado, ¿verdad? Normalmente son proyectos complicados. Pero ¿qué pasa? ¿El Estado estaba dispuesto a dar dinero para unos cuerpos de bomberos? No necesariamente. Había una idea de que del lado de Boston, que una vez llegara el proyecto y ellos lo armaran, el Estado iba a hacer lo suyo. Pero lo que se dieron cuenta fue que era un hueso más duro de roer de lo que ellos pensaban. Y entonces empieza esa negociación. Poco a poco ellos han ido convenciendo al síndico de que apoye un poco más el cuerpo de bomberos.
Y poco a poco entonces la conversación se ha convertido en una, no necesariamente de sustituir al gobierno, es decir, si el gobierno no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer privatizando una actividad, sino de forzar al Estado a asumir unas responsabilidades que se supone que tenga naturalmente, ¿no? Ahí es que empieza también a darse, yo me voy dando cuenta de cómo se van dando entonces procesos de desarrollo que tienen transformaciones locales. De un síndico que nunca se imaginó que iba a tener que aportar para apoyar a un cuerpo de bomberos a uno que ahora tiene que pensar en la infraestructura de seguridad pública de su comunidad. Esas son las partes de las transformaciones locales que yo estoy hablando. Entonces, seis años después de que llega el camión de bomberos, ¿qué pasa? Los de Nueva York levantan la bandera y dicen, espérate, nosotros necesitamos una ambulancia también en nuestra comunidad. Y eventualmente compran una ambulancia de nuevo en Nueva York y la envían a Villa Sombrero. Ahora bien, de nuevo, de la noche a la mañana no se resolvió nada, pero ya ellos aprendieron de la experiencia de la ambulancia, perdón, del camión de bomberos. En este caso, la ambulancia es monitoreada por Soprobi, la maneja la Defensa Civil y financiada en parte por un mecanismo de pago por servicio, en donde las personas que pueden pagan una cantidad razonable y los que no pueden se les subsidia el viaje de la ambulancia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aquí la organización, luego de haber tenido una experiencia interesante con un proceso de desarrollo y haber aprendido de los marronazos que cogieron negociando con el Estado, desarrollaron otro proyecto en donde aprendieron a desarrollar otra infraestructura para poder manejarlo. Y entonces, ahora que tienen una ambulancia y un camión de bomberos, pensaron que era lo más importante era consolidar esas dos funciones. Y pensaron que entonces era ponerlos ambos en un mismo espacio y tener un número como un 911 en la comunidad donde tú llamas y se atiende la emergencia. Y entonces crearon un 522-6306 donde tú llamabas y si tú tenías una emergencia, tú decías la naturaleza de tu emergencia, te despachaban la ambulancia, te despachaban el camión de los bomberos. ¿Qué me decía William en Nueva York? Me decía, bueno, que nosotros lo que queríamos es algo que sirviera como el 911 aquí en los Estados Unidos. De nuevo, estas ideas de los migrantes de allá, de tener esos servicios que ellos consideran parte básica de la seguridad pública, era fundamental para ellos desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, a través de Nueva York, impulsado por Soprobi Nueva York, mandaron a hacer estas calcomanías que se repartieron y todos estos muchachos participaron en esa repartición por todas las casas de la comunidad. En todas las casas de la comunidad hay un sticker de esto en donde tú sabes a dónde llamar, ¿no? Incluyendo los números de una flota, si tú tienes que conseguir a alguien en particular para que vaya y atienda esa emergencia, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante es... Disculpa, una pregunta, porque hay algo que a mí me llama la atención de eso. Tú estamos viendo ahí que son grupos comunitarios que se forman para mandar esos servicios desde Estados Unidos hacia acá. Pero aquí también se da el otro proceso en el que es un diputado o un síndico que es el que contacta al grupo comunitario para traer la ambulancia y después le ponen la fotografía del síndico y básicamente la ambulancia se convierte en un pasquín del político, ¿no? O sea, no sé qué relación tienen esas dos cosas. Si tienen mucha relación. Yo creo que, a lo que tú te refieres es algo muy importante, que es el proceso político y cómo entonces se cooptan esas oportunidades de desarrollo a través del proceso político. En el caso de estas organizaciones, lo más interesante en el caso de Sombrero es que, como mencioné anteriormente, el síndico municipal entiende que él está ahí en esa posición porque la organización cabildeó porque él existiese ahí. Desde el comienzo, esa relación ha sido una más negociada que a base del clientelismo y el paternalismo tradicional, ¿no? Sí. Entonces, esa distinción es importante hacerla a la hora de tomar en consideración cómo los políticos utilizan o no. Sí. Independientemente, el ejercicio de la política va a tratar de sacarle oportunidades a cada proceso, ¿no? Pero sin embargo, aquí se da de una manera distinta. Incluso para enviar la ambulancia, y creo que el camión de bomberos también, se utilizó los contactos del síndico para poder enviarla libre de impuestos, ¿no? Entonces, se convierte también en una serie de oportunidades para poder
utilizar el vehículo gubernamental para facilitar unos procesos estos, ¿no? Otra cosa que quiero aclarar, las organizaciones no se fundan necesariamente para proveer estos servicios. Se fundan como organizaciones comunitarias y surgen dentro de las organizaciones estas ideas de posibles servicios. Y se van ejecutando poco a poco y se van negociando poco a poco también. Y es muy buena pregunta, porque esto me lleva a mi ejemplo final. Y es que en estos proyectos que yo les acabo de mencionar, como quien dice, se cae de la mata. ¿Quién se va a poner una ambulancia? ¿Quién se va a poner un camión de bomberos? ¿No? Son cosas importantes, son cosas necesarias. Ahora bien, hay proyectos que son un poco más controversiales. Y en este caso estoy hablando del complejo deportivo de Villa Sombrero, en donde los muchachos de Boston, como le llaman en la comunidad, tenían una idea muy importante, que era, decían, mira, nosotros necesitamos tener un lugar en donde vaya nuestra familia a disfrutar de ocio cuando nosotros visitamos a nuestro país, que no fuera un colmadón de esquina, que no fuera tirado en la calle allí escuchando música duro y bebiendo frente a nuestros hijos, un lugar donde pudiéramos compartir como familia, ¿no? Y propusieron la idea de un complejo deportivo que al principio el costo inicial era $200,000 que iba a costar el complejo deportivo. El complejo no solamente iba a tener un play de softball, iba a tener un play infantil, iba a tener, ya ese croquis es viejo, hay otros croquis más adelantados con 3D y todo que ellos han ido desarrollando. Tiene parqueo, tiene cancha, tiene una piscina, tiene toda una serie de amenidades, como un club social, ¿no? Ellos querían un club. Esa idea no es una idea que viene de la nada, es una idea de que ellos están acostumbrados a pasar tiempo durante los veranos en las ligas de softball en Boston, en parques públicos de la ciudad de Boston como este, el Malcolm X Park en Roxbury, que no sé, pero no sé si se le parece en algo. Tiene los plays, tiene las piscinas, tiene las canchas de baloncesto. O sea, ellos mirando y aprovechándose de estas edificaciones que son espacios públicos en un país, en una ciudad desarrollada, deciden impulsar esta idea en su comunidad de origen. Este proyecto está todavía en proceso y se está llevando a cabo todavía, pero entonces no necesariamente tenía el aval de todo el mundo. Había gente que decía, ¿por qué estamos concentrándonos en un play de softball cuando hay otras prioridades en la comunidad? Y esa negociación llevó a cabo un proceso interesante de negociación que es parte de lo que está ocurriendo constantemente en estas comunidades. Don Rubén Pimentel, que en paz descanse, líder principal de esta organización, el líder fundador, uno de los fundadores de esta organización, me contó cuando le entrevisté, porque ya tener tanto tiempo residiendo en los Estados Unidos, ellos tienen algunos detalles de cosas de allá. El ser humano y las organizaciones tienen que aspirar a tener lo mejor. Eso yo lo veo bien, yo lo veo normal. Es más, yo lo veo como un desafío. Soprobi y Boston nos han desafiado los soprobianos y Soprobi ha decidido aceptar el reto de Soprobi y Boston. Eso es un mérito de ellos. Lejos de verlo como una cuestión de una guerra, una rencilla que tienen entre los de allá y los de acá, ellos entran en un proceso dialógico y en un proceso de negociación en donde la idea original se va transformando hacia algo que sea más razonable desde el punto de vista de las capacidades y de las prioridades de la comunidad. Entonces, el mensaje que les quiero llevar es que esto no es un proceso ni nítido ni limpio, es un proceso complicado. Como yo dije, es una política complicada de desarrollo local, a veces bien imbricada, que no solamente pone en contraposición al Estado y a la sociedad civil, sino dentro de las organizaciones también se dan unas negociaciones complejas que llevan a cabo unas experiencias interesantes. Entonces, para terminar, quiero dejarlo con algunos de los hallazgos finales principales. Número uno es la importancia de tener un lente transnacional. Es decir, la migración sostenida entre estas comunidades, ¿no? Entre Estados Unidos y estas comunidades, ha creado ya una serie de lo que llaman en la teoría sociológica unos campos sociales transnacionales que van ligando o conectando las personas a las instituciones a lo largo de fronteras. La mayoría de los análisis teóricos que yo he visto hasta el día de hoy se enfocan solamente en mirar a las comunidades como Villa Sombrero, lo que está pasando allí. Pero este proceso unilateral obvia por completo todo lo otro que sucede en Boston cuando ellos empiezan a desarrollar esta serie de proyectos, ¿no? Entonces,
También es importante considerar lo que conocemos como remesas sociales colectivas que pueden tener impactos sustanciales. No es solamente el dinero es una parte de eso, pero lo importante también son las ideas, que también son remesas sociales, ¿no? No son remesas financieras, son conceptos sociales que se van construyendo y se van negociando constantemente entre los de allá y los de acá. Y esas personas, por ejemplo, que han viajado, han desarrollado distintas formas de entender el proceso de desarrollo. Lo más interesante de todo esto, y en el caso de Sombrero nos revela esto, es que empezar a meterse a trabajar en la infraestructura de seguridad pública como una ambulancia, lo que ayuda es a transformar no solamente la relación entre la organización, sino la relación entre la sociedad civil y el Estado. El síndico de Villa Sombrero sabe que hoy en día él es responsable también por apoyar un sistema de ambulancia, un sistema de bomberos y tener unos sistemas de gobernabilidad más transparentes y más negociados con la población. Eso se da dentro de ese contexto que les estaba describiendo. También es importante considerar que las dinámicas locales le dan forma a los procesos y resultados transnacionales. Es decir, y esto lo podemos hablar en la sesión de preguntas y respuestas, hay dinámicas que se dan en Nueva York que son muy distintas a las dinámicas que se dan en Boston dentro de la organización y dentro de la ciudad, que influyen necesariamente qué tipo de proyectos cada uno propone y qué tipo de ideas echan hacia adelante. Entender mejor cómo esas ciudades y esos espacios influyen sobre esas decisiones es fundamental. Y por último, y yo creo que esto es una de las cosas que más a mí me ha motivado y de los hallazgos para mí más importantes, es que tradicionalmente los economistas del desarrollo y los estudiosos del desarrollo ven el concepto, la idea del desarrollo como unas métricas clave. PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cuántas personas completaron la universidad? Otra serie de métricas, las tasas de empleo y desempleo, ¿no? Pero y cuántos empleos se crearon, cuántas inversiones se generaron, cuánto dinero enviaron los migrantes, por ejemplo. La medida de ellos de desarrollo son esas. Si ellos midieran lo que pasa en Soprobi, en Modevo y en ADEFU, con esas medidas, la historia sería otra. Ellos encontrarían un cuadro quizás anémico, unas organizaciones que envían unas cantidades interesantes de dinero, que quizás han creado 1 o 2 empleos aquí y allá, pero cuando nosotros empezamos a indagar el desarrollo como un proceso y empezamos entonces a inyectarle ese análisis, lo social, lo político y toda esa negociación y ese proceso complejo que se va llevando a cabo, entonces salimos con un cuadro muy distinto de lo que está pasando en estas comunidades, ¿no? Si solamente nos dejáramos llevar por una mirada efímera, desarrollista mainstream o de lo que se conoce como el desarrollo tradicional, todo esto hubiese pasado por desapercibido. También, si no hubiésemos empleado una mirada etnográfica, yo no me hubiese metido allí a entrevistar gente, a seguir los proyectos, a estar 4 años tratando de ver cómo este proyecto se transformaba en esto y esto y en esto otro, y cómo, como hay algunos proyectos, hoy en día el camión de bomberos no está funcionando porque hay una deficiencia de fondos que se está tratando de mediar. Si nosotros no entendemos cómo estos procesos generan aprendizaje, perdemos de perspectiva las oportunidades que nos brindan estas organizaciones. Y con eso los dejo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar una sesión de preguntas. Si alguien tiene comentarios que hacer, preguntas, un boche, lo que quieran. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas. Primero, si hay estadística de qué cantidad de personas que emigran hacia los Estados Unidos, que son profesionales, muchos de ellos trabajan dentro de su área de profesión o si trabajan como obreros. No sé si están esos números hechos. Hay números, sí. Uno va al censo, por ejemplo, al censo de los Estados Unidos, hay una serie de categorías que uno puede identificar por sector, tipo de empleo y otra serie de cosas. ¿Qué pasa? Por más que tú mires esas estadísticas y las revires y todo lo demás, hay una cantidad de personas que no salen en el censo, que son también fundamentales. Y estamos hablando de la migración irregular, algunos la llaman ilegal, yo no utilizo ese término, yo llamo migración irregular.
y esa no se captura necesariamente. Mayormente el volumen apunta a que hay una alta cantidad de dominicanos que son dominicanos con mucha preparación que emigran a profesiones elite en los Estados Unidos, y hay también un monto sustancial de personas que emigran y están haciendo todo tipo de trabajo muy honrosamente, debo aclarar, en sus comunidades y en los Estados Unidos. Otra pregunta era que no sé qué tanto influye el que la comunicación, porque yo sé, por ejemplo, que yo tengo un canal allá en Baní, que yo sé que hay mucha comunicación entre la gente de Boston a través de ese canal y la gente del mismo Baní. Correcto. Y no sé qué tanto eso influye. Muchísimo. Porque yo siento que es una parte muy importante. Muchísimo. Ese canal de comunicación que ellos tienen allá. Muchísimo. Y no solamente canales de televisión, páginas de internet. Sí. Aquí están los muchachos de una de las páginas de internet. Y esas páginas en última instancia se convierten en los periódicos de la comunidad. De aquí y de allá. De aquí y de allá. No, Porque se ponen... programa. Hay un programa que se llama Aquí y Allá, que se transmite simultáneamente en Boston y se transmite en Baní. ¿Y cómo ellos lo hacen? Pues sencillo, siempre hay gente yendo para Boston, llévate estos DVD para que los pasen allá, ¿no? Ese tipo de cosas es bien común. ¿Qué pasa? Estas páginas son fundamentales porque también se utilizan como mecanismos de disciplina para el Estado. ¿A qué me refiero? Las denuncias que se hacen, hay un boquete, se está cayendo una lámpara allí en la entrada de Sombrero, ¿cuándo van a atender esto el gobierno? Ahí sale la foto inmediatamente, se hace la denuncia, y ustedes créanme, el síndico está monitoreando y su gente está monitoreando estas páginas constantemente y monitorean los comentarios que se llevan a cabo, y también abren foros importantes de redes sociales para que las personas den sus opiniones sobre proyectos, opinen sobre temas, entren en discusiones calurosísimas a veces sobre situaciones de la comunidad. Pero ¿qué hace? Provee una capacidad también para integrar más a esas personas y hacer lo que les duela más su campo, ¿no? Que se comprometan un poco más con esa gestión de su campo. Pero es muy importante, juega un rol fundamental en esta historia. ¿A qué se debe el efecto de que de la región del país Baní es una de las que principalmente mantiene esa conexión internacional? Es interesante, fíjate, yo he hecho esa pregunta y he encontrado varias distintas contestaciones diversas, ¿no? Algunos dicen que tiene que ver con que la migración canaria, Baní, que tiene algo que influir. Yo esas explicaciones deterministas, culturalistas, no me llaman mucho la atención. Lo que sí te puedo decir es que Baní no está solo en esto. En Nueva York hay muchos grupos similares, de Moca, hay de la parte norte de la República Dominicana, que también mantienen este tipo de conexiones. En Baní hay una masa crítica y en parte también tiene que ver con el tipo de migración que se da y cómo se da y en el momento en que se da, ¿no? Pero que existen más y otros grupos existen. Baní, mucha gente se lo va a decir, son campos organizados, como dicen ellos, ¿eh? Baní son campos organizados y hay una larga tradición de organizaciones comunitarias. En parte yo creo que también tiene que ver con la inversión sustancial que se hizo en un momento crítico en la historia dominicana para organizar los campos. Mucho dinero que vino de USAID, como dicen aquí, del Banco Interamericano de Desarrollo, de proyectos que estaban enfocados no necesariamente benevolentemente para ayudar al pueblo dominicano, sino necesariamente para comprar ideológicamente la conciencia de algunas personas que creían que otro mundo era mejor o posible, ¿no? Estamos hablando de los agricultores. Se invirtió mucho dinero en crear cooperativas agrícolas, en clubes de jóvenes, en comités de apoyo. Lo que se llamó en un momento dado la Alianza para el Progreso, que fue un programa internacional bastante controversial, que de hecho lo lideró un puertorriqueño por muchos años, bajo la administración de Kennedy. Lo que buscaba era crear, en Estados Unidos se llamaban clubes 4H, y eran como los tipo Boy Scout que organizaban a los jóvenes. En la República Dominicana se organizaron muchos clubes, lo que pasa es que esos clubes de los jóvenes rápidamente se radicalizaron. Y lo que hizo el gobierno en realidad fue facilitar ese mecanismo para que ellos se organizaran. Y eventualmente la política y la situación que ellos vivían los ayudó a radicalizarse. Entonces, muchos de esos jóvenes clubistas eventualmente se convierten en los fundadores de estos grupos, estas asociaciones. Y ahí es que está, yo creo que gran parte de la explicación de por qué se ha podido dar ese fenómeno tan fuertemente en Baní. Y porque también son campos en donde todo el mundo se conoce. Estos campos, no estamos hablando de campos en donde, que no,
todo el mundo sabe lo que está pasando casi en todos los lugares, ¿no es verdad? Es una cuestión donde hay una cohesión social bastante intensa, que tiene sus pros y sus contras también, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero... Sí, o sea, bueno, todavía hoy se da, o sea, hacen una discoteca y la conectan con Boston, todo. Sí, la hacen aquí y la Pero hacen en allá. el sentido del desarrollo económico del pueblo, son muy solidarios entre ellos y la conexión también con Boston, o sea... ¿Perdón? ¿En qué sitio? De Baní, o sea, todo el pueblo de Baní, desde la provincia, desde Paya hasta Boca Canasta, hasta Fundación, todos esos pueblos tienen... También tiene que ver, hay una parte media triste de esa historia, yo creo que son campos en donde si tú no trabajas agricultura o lograste un trabajo en el sector servicios son pocas las oportunidades, ¿no? O sea que la migración ha sido algo necesario, algo muy necesario de estos lugares, masiva. Sí, eso yo también quería como que hacer la pregunta. ¿Cómo se proyecta eso en un tiempo determinado? No sé, porque veo que, como usted dice, hay demasiada migración. ¿Se quedará vacío Baní en algún momento? No creo que se quede vacío. Porque eso es increíble, la gente que se va hacia Boston. Ni es demasiada, diría yo. Es una migración sustancial. En Boca Canasta dicen que hay una persona de cada casa en Boca Canasta en Boston. Por lo menos una. ¿no? Por lo menos una. Eso se comenta así. Yo no he hecho un censo todavía en Boca Canasta para saber si eso es cierto. El censo del 2002, que sí hizo una pregunta sobre hay una persona en este hogar que vive en el extranjero, los porcientos son bastante altos. No llegan al nivel que me cuentan ahí, pero de nuevo, hay cosas que no se reportan. Tengo un ejemplo yo tengo una familia, mi familia es de parte de materna de Banileja. Y mis 3 primos están en Boston, los 3. O sea, de la casa, los 3 hijos ya se fueron a Boston. No están en ninguno aquí. Y yo creo que ¿cuándo va a parar eso? No necesariamente el control está en Baní. Las políticas migratorias de los Estados Unidos también dependen mucho. Las oportunidades de empleo que existen o dejan de existir en Boston también influyen directamente sobre si la gente va a migrar o no va a migrar, cuántos van a migrar, por qué, en búsqueda de qué. Todo eso son preguntas abiertas que en realidad no hay una contestación particular completa, pero en un momento dado sabemos cómo se están comportando esas dinámicas. Una pregunta, ¿existe algún dato real de esa tasa, de si existe una tasa de retorno de esos migrantes a Baní? O sea, No. en una primera o segunda generación. Sabemos que hay mucha circulación. Por lo menos etnográficamente en los años que yo he estado trabajando, hay mucha gente que dependiendo del ciclo de vida en que se encuentren, desarrollan un proceso de giratorio, ¿no? De puertas giratorias. Es decir, mayormente las personas hay muchos casos en donde hay personas que son residentes, trabajaron por muchos años en los Estados Unidos, lograron acumular beneficios de retiro en los Estados Unidos y de ayudas económicas en los Estados Unidos, y en la época de frío están en la República Dominicana, y cuando entonces el verano llega y las ligas de softball se activan y se activan toda una serie de actividades sociales, vuelven a Estados Unidos y están constantemente circulando a lo largo de este espacio, ¿no? Pero que existe una cifra que mida exactamente la migración de retorno, yo no la he visto todavía. Hay unos cálculos que se han tratado de llevar a cabo, pero de nuevo, cuando es tan compleja esta dinámica, es poco probable que sean muy precisos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay un flujo constante. Y pregúntenle a un banilejo en Estados Unidos si ellos van a volver a su comunidad de origen. Todos dicen que sí. El dominicano en general. Todos vamos a volver. No migra. Pero acuérdate que esa pregunta, te la repito, que nos lo hicieron aquella vez allá también, y es la de los temas generacional. Exacto. Al mismo tiempo que se produce eso que tú dices, hay una política cultural en los países receptores donde se intenta asimilar a las nuevas generaciones, que se integren, que sean parte, sea España, sea Estados Unidos, que se integren en la juventud, en la comunidad donde están. Entonces ese mismo proceso hace de alguna manera que la gente se separe un poco de esa tradición o de esa fuerza que los padres. Tú estás hablando de gente que se fue en los 70, que ahora tendrán en sus 50, que están pensando en su retiro. El apego es mucho más fuerte que, bueno, te digo por mi propia familia, mis primas, por ejemplo. Tengo primas que no hablan español, ni siquiera, siendo hija de un dominicano. Sí. Entonces, mirando la otra escala, ¿cuál sería el futuro que se vería para este tipo de dinámicas transnacionales si al mismo tiempo los países están intentando asimilar en su cultura Claro. a las nuevas generaciones? Bueno, es una pregunta bastante compleja,
Primero, yo creo que se ha escrito unas cosas muy interesantes sobre lo que llaman el mito del retorno. La gente dice, vamos a volver, no, nosotros vamos a volver, dalo por sentado, pero ese volver no se da automáticamente y se da dentro de unas condiciones muy particulares que a veces son ciclos de regreso y de entrada y de salida, ¿no? Por el otro lado, el proceso de integración o asimilación presume que la sociedad receptora está dispuesta a asumirlo en su seno. Si bien existen los mecanismos para que cuando un muchacho lo traen de bebé de Boca Canasta o de Villa Fundación o de Sombrero a Boston, aprende inglés porque se socializa en inglés en la escuela, conozca americanos porque crecen junto a americanos, ¿no? Se da. Hay mucho escrito que no necesariamente esa sociedad está dispuesta a recibirlos abiertamente. Mucho racismo, mucha exclusión social. Y esos factores también impiden en que esa asimilación sea completa, ¿no? Y también, para algunos sociólogos, activan esa reacción que es identificarse con los dominicanos, porque es una forma de defenderse socialmente en un espacio que no necesariamente los recibe tan activamente, ¿no? Entonces, es difícil precisar exactamente cómo se va a dar eso, pero sí influye sobre si esto va a seguir o no va a seguir. ¿Qué pasa? La gente, esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuánto va a durar esto si la segunda generación no necesariamente está metida en eso? Bueno, es que es difícil saber porque mientras siga viniendo gente a la primera generación, mucha de esta gente va a tener personas que le va a doler su campo de la misma manera, ¿no? Gente que constantemente va a seguir apoyando las organizaciones, ¿no? Pero hay otro fenómeno perdón que te interrumpa, que es el béisbol. También Hay muchas personas que ya están creciendo por ese lado y están inyectando capital también al pueblo. Desarrollo urbano, desarrollo de lugares así de ocio, clubes. O sea, aparte de la parte agrícola, que también es cierto, pero... No, definitivamente. Miguel Tejada es uno que ha hecho unas inversiones importantes en Baní. Ahora, otra cosa que te iba a decir, Emil, recientemente estaba leyendo una etnografía sobre los mexicanos en Nueva York, en donde Michael Courtney Smith hace un análisis bien interesante, donde él dice, yo tenía la impresión de que la segunda generación no le iba a interesar nada, es volver al pueblo de sus padres. Y lo que él se da cuenta es que eventualmente mientras van madurando, se van afianzando más y van entendiendo mejor esa dinámica. No es automática como la de sus padres, que inmediatamente que se van están pensando ya en volver, pero se va dando y él va descubriendo eso. Juan Alberto tenía algo con lo que dijo el joven, que con respecto a la segunda generación, siempre, mayormente los jóvenes de ahora quieren ir a Sombrero. Por ejemplo, los de allá de Boston quieren venir a hacer operativos médicos, trayendo todo ello desde allá, de limpieza, de todo eso. Ya son graduados allá y vienen aquí, aportan a la comunidad y le traen todo, sin gastar un peso ni nada. Ellos van y le hacen la limpieza y todo, sin cobrar un peso. Entonces quiere decir que los padres están inculcando a los hijos que tienen que velar por su comunidad, aunque se hayan criado allá. Entonces desde allá vienen hacia acá, que quieren venir a conocer a Sombrero, donde mi papá creció, como quien dice. Es bien interesante eso porque ese proceso se da más en unos grupos que en otros. Yo estoy de 3 organizaciones distintas. Por ejemplo, en Boston y en Nueva York de Sopro y las reuniones, cuando tú vas a una reunión en Boston o en Nueva York, es un asunto familiar. Los adultos se reúnen juntos en un cuarto por un rato, para ahí niños corriendo, jóvenes, que van aprendiendo viendo a sus padres, reuniéndose y socializando con una gente, preocupándose por unas cosas, ¿no? Igual que se da esa socialización americana, se da esa socialización comunitaria, de una manera bien interesante. Y volviendo a traer el béisbol, las ligas de softball en Estados Unidos también son un espacio en donde el dominicano se va volviendo a juntar con los mismos dominicanos. De hecho, para muchas organizaciones, especialmente la de Boca Canasta, la Liga Ervin Cabral de softball funciona como una escuela preparatoria comunitaria para los que van a entrar a Modebo. Empiezan perteneciendo a un equipo de softball, los muchachos, jugadores, manager, miembros de la directiva, conocen cómo manejar organizaciones y demás, y eventualmente se convierten en líderes de su organización comunitaria. O sea que hay también una secuencia de organizaciones comunitarias que se van creando en el extranjero que ayudan a facilitar ese proceso de aprendizaje
hacia el desarrollo. Marco, Marco después. Emil, sí, encárgate tú porque yo... No, por eso, yo estoy como... para controlar también el tiempo, ¿no? Que Marco, No, a mí lo que me llama mucho la atención de tu charla, una tiene que ver con el modelo espacial que se deriva de este tema de la migración. De qué manera estas nuevas relaciones generan un diseño del espacio o un diseño de nuevas estructuras, incluso arquitectónicas, ¿no? Aquí se dan situaciones, por ejemplo, en algunos pueblos, como Tamayo, Vicente Noble, donde la mayoría de la migración es europea, es España, y son mujeres, y dejan a los pueblos prácticamente convertidos en pueblos de hombres, hombres que son los que cuidan a los niños y reciben el dinero desde fuera, que a veces vienen las mujeres con parejas desde España y llegan allá y se tienen que adaptar, y eso genera un nuevo modelo de orden social que de repente nosotros desconocíamos. Eso por un lado, que es el modelo de organización, pero también tiene mucho que ver con el modelo de organización espacial. Las migraciones han generado inversiones que han construido barrios completos, tanto así que el mismo Estado en varias ocasiones ha intentado, no con mucho éxito, el generar inversiones inmobiliarias dirigidas a los dominicanos residentes en el exterior. Por ejemplo, estaba en el 2000, 2001, 2002, estaba Invidorex, que eso es el Instituto Nacional de la Vivienda, dominicanos residentes en el exterior. Y los modelos de vivienda que se hacían eran para ser vendidas a los emigrantes, entendiendo que volverían, ¿no? Y se llegaron a vender muchas que al final no fueron habitadas necesariamente por ellos, pero sí la traducción del modelo, de cómo este nuevo modelo de relación social genera una nueva organización del espacio, lo que realmente me intriga de esto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, para vincularlo de alguna manera al tema de la sostenibilidad. Quizás lo hagan de una manera muy superficial, ustedes quizás se rían incluso. Pero hace poco estuve yo en una de estas nuevas edificaciones, Ágora Mall, ¿no? Con todos estos esquemas americanos, del modelo sostenible, de tener los 3 zafacones, ¿verdad? Plástico, orgánico y papel. Y en un momento yo vi fue en Navidad, cuando justo habían abierto el mall, y yo veía como habían algunos inmigrantes que venían de paseo y andaban con su familia y les estaban mostrando a los de cómo se utilizan estas bandejas de reciclaje, y yo vi como, y eso me llamó mucho la atención, en el sentido de cómo es probable que ante el impacto que estas personas están teniendo sobre un modelo de consumo diferente al que originalmente tuvieron, y cómo podrían estar importando eso hacia acá también. No sé si trae muchas cosas al medio. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Ese es un ejemplo muy claro de lo que yo hablo con remesas sociales, ¿no? Que son esas ideas o esos conceptos que viajan. Eso no es solamente el dinero lo que viaja, sino son conceptos e ideas de lo que es posible, lo que es el desarrollo. Y parte de lo que tú estás mencionando es un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba entrevistando al que fue cónsul en Boston de la República Dominicana, Domenico Cabral. Él fue doctor en Boca Canasta, hizo su pasantía en Boca Canasta. Y él me contaba cómo en aquella época, en los 80, las personas que vivían en Boston, que tenían familiares en Boston, obligaban a sus familiares o los impulsaban a que se hicieran un chequeo completo, cosa que no se hacía antes, un full check-up. Yo quiero un chequeo full, ¿no? Un chequeo full. Y él decía como que, ¿de dónde estarán? Y estaban transmitiéndose esas ideas, ¿no? De lo que es necesario. Ha habido muchos estudios que se han hecho en el área de la salud y demás cosas, en donde esas ideas viajan y tienen una capacidad. Para mí lo más interesante, yo escribí un artículo que se publicó con una profesora mía, que hay ideas que tienen un impacto, que causan un impacto a lo largo del espectro de organizaciones. Por ejemplo, Villa Sombrero no fue la primera en llevar una ambulancia, han habido otras comunidades que llevan una ambulancia, pero esa idea de que es posible a través de utilizando a los migrantes llevar una ambulancia se va
se va aprendiendo de otras comunidades y se va tratando de adaptar con mayor o menor éxito, ¿no? Entonces eso tiene unos impactos que se van moviendo en una dirección. Por el otro lado hay unos impactos que suben más hacia arriba de la cadena. Por ejemplo, la idea de que los proyectos que se financien con fondos de Soprobi tienen que estar en cierta medida administrados por un patronato de Soprobi, en donde ellos están totalmente pendientes de si hay dinero mancomunado entre dinero del Estado y dinero de la comunidad. Hay un supervisor de la comunidad todos los días allí en el proyecto, velando que el proyecto esté corriendo, que no se pare la obra. Si se para la obra, ¿a quién llamamos en Santo Domingo para que pongan eso a correr? El supuestamente alto costo de las obras de infraestructura en Soprobi se ha reducido sustancialmente, porque ellos se encargan de negociar cómo se administran esos proyectos. Pues entonces, ¿qué pasa? Ellos están forzando al Estado a actuar de otra manera, y eso tiene un impacto. Es interesante, el Sombrero han sido tan exitosos enseñándole al Estado que es posible hacer estas cosas, que ellos corren el sistema de agua a la comunidad. Y Napa le cedió a la comunidad de Villa Sombrero la posibilidad de hacer los cobros, mantenimiento y correr el sistema de agua. Se llama CADARVI. Sí. ¿Cómo que? Consejo Administrativo del Acueducto Rural de Villa Sombrero. Y lo corre la comunidad. Entonces, estamos hablando de que hay unas capacidades, ¿no?, que empiezan como unas semillas interesantes de cómo es que se deben de dar las cosas, en base a una idea de transparencia, que no necesariamente tiene que venir de los Estados Unidos, tiene que venir de un ideal distinto de cómo se deben de hacer las cosas, que entonces se transforma en una cosa importantísima, ¿no?, como es correr el agua, el suministro de agua en la comunidad. Y eso es bien importante, yo creo que eso es una parte fundamental de eso. Algo ahí, aunque tengan esta versión, se puede notar ahora con la tormenta Isaac que en Sombrero se dañó el agua, y en varios campos ya que afectó mucho el sur. Entonces, en Sombrero a los 3 días estaba arreglada el agua, mientras que en las otras comunidades, que es INAPA que la sostiene, todavía a los 15 días no tenían agua ninguna. Y ya Sombrero tenía el agua arreglada, ya que la misma comunidad que dispone con los recursos del agua potable. Y el costo y la administración del sistema ha mejorado sustancialmente. O sea, ahora le cobran menos a las personas y hay agua más tiempo. Entonces, hay una mejoría sustancial a más de un nivel, ¿no? Que no es solamente un proyecto romántico de darle algo que era del Estado a la comunidad, es mejorar la vida de las personas. Y eso se está logrando de una manera muy interesante. Sí. Bueno, me parece sumamente interesante cuando podemos ver, eso es algo que uno conoce y todo el mundo comenta, el proceso migratorio, cómo se ayudan, cómo se comienza a entender como un caso de estudio. Y ahora mi pregunta es cómo luego de ver todo eso llega un proceso estudiado, metodológico, cómo podemos convertir esto en replicarlo y volver a ser un incubador de ideas en otro sitio y entonces donde existen comunidades desordenadas o no tienen las condiciones que se dieron en los 70, por decir en un campo en Puerto Plata o en Okeechobee, en Miami, donde hay una comunidad dominicana quizás desordenada, ¿cómo podemos comenzar a cohesionar o a replicar este tipo de procesos? Entonces no sé si hacia allá es que vamos o aclaramos un poco eso. Sí, ¿sí? esa es la pregunta de los 64.000 chavitos, como decimos nosotros en Puerto Rico. ¿Qué uno hace con esta información, ¿no? Ya que sabemos que funciona en algunos casos y cómo funciona, ¿cómo uno interviene? Lo más interesante de estos casos, por ejemplo, es que la intervención del Estado se ha dado de una manera más orgánica, no ha sido una imposición de arriba hacia abajo. Esta es la nueva política del Estado Dominicano de tratar de implementar estas organizaciones y que se dé esto, ¿no? Yo creo que esa ha sido en parte la razón por la cual ha habido un cierto nivel de éxito. Existe en México, por ejemplo, experiencias similares a esta, un programa que el Estado Dominicano terminó 3x1, donde por cada $1 que invertía la organización comunitaria, el Estado iba a poner, el Estado mexicano a nivel municipal, estatal y central, iba a poner $1 cada uno para lograr más rápidamente la construcción de ciertas obras. El saldo, las evaluaciones que yo he visto del programa no apuntan a que el programa así ha cumplido con todos los objetivos que se trazó. Lo que no quiere decir que si el Estado se mete a hacer algo para exportar estas organizaciones no va a ser un fracaso, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que yo creo que en cada caso hay que intervenir de una manera casi quirúrgica.
qué es lo que necesita esa comunidad en específico. No podemos trazar, entiendo yo, un programa universal para que todas las organizaciones se comporten de una manera, porque las idiosincrasias de cada lugar se tienen que manejar de una manera muy distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Soprobis Nueva York está incorporado como una organización bona fide 501c3 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Eso le impone unas reglas y unos beneficios que reciben las organizaciones comunitarias de no pagar impuestos por ciertas cosas, tener acceso a unos servicios de la ciudad. Eso es algo muy importante. En Boston no lo tienen todavía. Y no necesariamente no lo tienen porque no quieren, es porque requiere de unas capacidades particulares, requiere de tener unos contables, de tener toda una serie de aptitudes técnicas. Quizás el Estado puede intervenir, ayudar en algunos casos a que se logre esa capacidad, ¿no? En el lado de sombrero hay necesidades para, por ejemplo, cómo podemos hacer más eficiente el servicio de bomberos, cómo podemos hacer un patronato que esté más activo. Hay una serie de intervenciones quirúrgicas que entiendo yo que se pueden llevar a cabo. Ahora, yo estoy un poco opuesto a estas políticas grandilocuentes y grandiosas, que en cierta medida lo que buscan es universalizar un proceso que en realidad es mucho más complicado y particular. Lo que sí entiendo es que los técnicos de planificación y las personas que estudian el desarrollo espacial, si tenemos ese enfoque, ese lente transnacional, podemos quizás tener una mirada más quirúrgica para poder intervenir de una manera más efectiva, que simple y sencillamente dando un trazazo y diciendo esto es para todo el mundo y esto es lo que tiene que pasar en el territorio, ¿no? Entonces lo que yo abogo es más por un lente analítico que está basado en una metodología etnográfica para poder hacer este tipo de análisis. Sí, disculpa. Tenemos entonces las dos intervenciones breves, después vamos a un comentario final, porque también tenemos que controlar el tema del tiempo. Sí, Jay, usted. ¿Este proceso nada más se da con comunidades en Estados Unidos o por ejemplo en España? Todas partes del mundo. Donde hay un dominicano organizado, hay algo similar pasando, ¿no? Pero no solamente se da con dominicanos, mexicanos, africanos en Europa. La evidencia que estamos viendo constantemente es de cada vez más y más grupos están envueltos en esto. Una pregunta que se cae de la mata que todo el mundo me hace: ¿y los boricuas están haciendo lo mismo? Hay muchos boricuas en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo interesante es que no está pasando. ¿Por qué no está pasando esto? Claro, una de mis hipótesis es que el proceso de desarrollo en que se encuentra Puerto Rico es muy distinto a algunas de estas comunidades, ¿no? En el caso de Puerto Rico, el Estado cooptó o acaparó el espacio del desarrollo completo. Y eso fue parte del ejercicio de demostrar el valor del Estado o la hegemonía estatal. Fue utilizando el desarrollo local como un instrumento, utilizando los fondos norteamericanos, porque Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, utilizando fondos estadounidenses para capturar ese espacio. ¿Qué le estaban literalmente diciendo a la persona? Despreocúpense de eso nos encargamos nosotros. Sin embargo, sí han surgido muchísimos clubes y movimientos culturales y sociales puertorriqueños en Estados Unidos. Pero el campo del desarrollo, el Estado se encargó de sacar a todo el mundo del camino y decir, no, espérate. Pero igualmente se da en muchísimas partes del mundo, especialmente en lugares en donde el Estado no es tan hábil proveyendo las necesidades básicas de las comunidades. Eso pasó en la Camorra, en Italia, ¿no? Que es la que el gobierno, es el Estado del gobierno permanente. Hola, quería presentarle una información a ustedes que están aquí en este trabajo. Resulta ser que yo trabajo en lo que es la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Y me llamó mucho la atención ahora cuando estabas hablando de ese tema. Pasa lo siguiente: sí, hay un trabajo de ensayo ahora mismo. De hecho, con fondos de otras instituciones, del BIP y sobre todo el Banco Mundial de Desarrollo, se están trabajando lo que son los consejos municipales de desarrollo. Se empezaron por los municipios. El año pasado se juramentaron 9 municipios con consejos de desarrollo, que consisten en representaciones de gremios, como quien dice, de cada área de esos municipios. El detalle es que es un trabajo que, para que se vea, como tú decías ahorita, son procesos. O sea, de aquí que el Estado Dominicano comience a ver los distintos procesos, cómo se han ido integrando, van a durar 2 o 3 años para ver, como te digo, estos pilotos, cómo van a ir arrancando. Pero, por ejemplo, me gustó mucho porque un caso que les puedo presentar es, por ejemplo, cómo se está trabajando con San Juan, cómo San Juan ellos mismos se han ido integrando
inclusive a formar planes de desarrollo municipales, que de hecho van a lanzar dentro de poco. O por ejemplo, con el caso de San José de Ocoa, con el que yo estuve trabajando, Rancho Arriba y Sabana Larga, ya están elaborando, inclusive, o sea, tienen su consejo de desarrollo formado, sus representaciones, cada área, salud, educación, el gremio de cafetalero, por ejemplo, en Rancho Arriba, o sea, se han ido organizando. Lo que pasa es que es un proceso. Yo tengo mucha esperanza en eso, que eso poco a poco uno ha ido cogiendo, como tú decías, cosas de trabajo grupales, uno ha ido experimentando diferentes cosas. Cada territorio te da un lenguaje, que es algo que me gustó mucho que tú hiciste hincapié en eso. O sea, por ejemplo, en el caso aquí de Villa Sombrero, ellos tienen el énfasis de tener personas en el extranjero que aportan. Hay comunidades que lo tienen, pero tal vez en poca escala, pero tienen tal vez trabajo local. O sea, es importante que se sepa que mientras se mantengan este tipo de informaciones que vienen y se vayan integrando, por ejemplo, en las sociedades, ya sea directamente a los individuos o sea a nivel de las cabezas, por ejemplo, se puede lograr. O sea, lo que pasa es que es un proceso. No, yo estoy de acuerdo contigo. En estas comunidades, yo no diría que el Estado está ausente. Y volviendo a la pregunta de las políticas y qué se hace con esta información, una transformación interesante que también se ha dado a nivel local tiene que ver con los presupuestos participativos, ¿no? La ley 17607 obliga que de ese 40% del presupuesto municipal que va a las obras de infraestructura se lleve a cabo bajo un proceso de participación, ¿no? ¿Qué pasa? Todos ustedes que han trabajado planificación aquí saben que hay procesos y hay procesos, ¿no? De presupuesto participativo. A veces entran 2 o 3 matatanes y dicen, no, lo que vamos a hacer es esto y se acabó, ¿no? Y ahí y el proceso político es el cacique, es el que manda, ¿no? El del partido es el que manda y se dice eso. Pero en estas comunidades las organizaciones se han metido activamente a participar de estos procesos, creando ensayos interesantes de cómo pueden funcionar cuando están bien organizadas esas comunidades. A mí lo que me preocupa de estos cuerpos que se van creando, yo estoy totalmente a favor de la experimentación, es como despolitizamos, no comunitariamente, del partidismo, estos procesos. Una de las reglas fundamentales de estas organizaciones es, tú puedes votar por quien te dé la gana, tener tu partido es tuyo, aquí no hablamos de política. Siempre se mezclan, siempre salen asuntos, porque cuando tú estás hablando de cosas complicadas, sale la política. Pero lo más interesante es que las organizaciones que son más hábiles son las que saben utilizar a los políticos dentro de su organización. Por ejemplo, si tenemos que llamar un problema de seguridad en la comunidad y llamar al general mayor de Baní, ¿a quién utilizamos? Al ayudante de la gobernadora, que de hecho es de esta comunidad y trabaja allí mismo. Él coge el teléfono y llama y el general mayor está allí y tiene una sesión con la comunidad. Si necesitamos tal cosa del alcalde de Baní, que es del otro partido, ¿a quién llamamos? Pues llamamos al líder del partido ahí, que es parte de la organización, y él llama y se resuelven las cosas. Es decir, la política partidista puede jugar un rol interesante también canalizando oportunidades dentro de las organizaciones, pero si son las organizaciones están lo suficientemente maduras para hacer ese balance político que es fundamental dentro de los procesos de desarrollo. Bueno, una cosa, yo voy a hacer el comentario final porque también ya estamos yendo bueno, es una pregunta más que un comentario, o sea, en el contexto de la clase. Una sorpresa para mí también, aquí tenemos a Zapata, que no, él es del grupo de Super Sudaca, del que presentamos en la exposición del Parque Caribe del 2006, de lo que se ganó en la final de Rotterdam en aquella época, que se presentó en una clase, que ahora voy a poner en contexto el trabajo que hicieron ustedes allá en Holanda aquella vez. Entonces, bueno, el tema que nosotros estamos trabajando en la clase, que le estuvimos comentando, es el tema de territorios sostenibles para el turismo, ¿sí? Hablamos de lo transnacional, hablamos de desarrollo local, hablamos de anticipación, hablamos de organización o desorganización. Y yo no sé si alguno de ustedes de alguna manera está viendo la relación que tiene el tema que estamos tratando nosotros en la clase con los temas que está tratando Deepak. No sé si alguno de ustedes ve alguna... Sí. ¿En qué punto, por ejemplo? El pueblo de Verón tampoco prácticamente es un sector migratorio. Y las migraciones internas, sobre todo, cómo afecta el turismo y cómo tratar de, por ejemplo, entrar esa parte que es migratoria
una clase trabajadora al sector turismo actual, de esos lugares macrocefálicos ahí pasando medio, ¿sabes? Interesante. No sé, pero al mismo tiempo son procesos distintos que lo que pasa ahí. Si aquí las transnacionales no son personas, lo transnacional son los flujos de desarrollo que traen las empresas transnacionales, en este caso el sector privado, y las negociaciones con el Estado son distintas. El tema de la dificultad de tener una política municipal coherente en este sitio le da un carácter completamente diferente. Estuvimos discutiendo en la comida un poco de ese tema, a ver qué reflexiones tú puedes darle aquí a los estudiantes también de la maestría o maestrantes sobre el tema que están tratando, sobre todo el punto anticipativo en el planeamiento, la visión a largo plazo que debemos tener para cuando empezamos a tratar estos temas de desarrollo. Yo no quiero ser medio antipático, pero el término a mí sostenible y sustentable me resulta muy incómodo, porque significa mucho y no abarca nada en muchas ocasiones, ¿no? O sea, es un adjetivo que se tira ahí como si fuese decir el cielo azul, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué significa? Todo y no significa nada a la misma vez. O sea, ¿qué es sustentable, no? Que se sostiene por mucho tiempo, que piensa en el ambiente para las próximas generaciones. Bueno, pues eso está bien. Yo creo que eso es una definición, ¿no?, de lo que es sustentable. Yo creo que estas organizaciones demuestran sustentabilidad en muchos aspectos. En longevidad se sostienen por un periodo constante. En la cuestión de cómo piensan el espacio, y no solamente eso, cómo incorporan los debates entre lo que es lo económico, lo social y lo espacial. Ahí está. Yo creo que de las lecturas más importantes que yo he hecho como estudiante de planificación ha sido una de Campbell, y le puedo pasar la cita en un momento, donde él dice que lo que es sustentable en realidad es ese espacio intermedio en un triángulo donde ponemos la equidad social, lo económico y lo ambiental como si fueran las tres ángulos de un triángulo. En el medio es lo sustentable. Cada de esos, una de esas puntas de ese triángulo está alando para su lado, y no es posible en cierta medida llegar al centro automáticamente, donde está, como dice, el sweet spot, el espacio más importante. Pero lo importante para nosotros no es necesariamente medir lo sustentable, como, qué sé yo, si es Green Building 1, o si, yo no sé cuál es el Green Building Council me dio yo no sé qué certificación, 3 o 4 o 5, ¿no? Es una medida falsa, vamos, o sea, por favor, no nos podemos dejar llevar por eso. Lo que en sí tenemos que estar pendientes es que, no porque eso no sea necesariamente útil, quiere decir que el término sustentable no sea útil para nosotros hacer una reflexión de las tensiones entre esos tres puntos y lo importante que es evaluarlas constantemente. El mundo yo lo entiendo, habiendo sido criado intelectualmente como marxista, que es una fuerza de poderes, ¿no? Es un constante renegociación de poderes. Bueno, eso Foucault un poco también, pero es en esa negociación entre esos tres pilares, yo creo que nosotros vamos a encontrar soluciones sustentables para los problemas contemporáneos. Pero solo y únicamente si le damos igual importancia a esas tres esferas y algunas otras que surjan en el proceso, es que entonces nosotros vamos a encontrar ese balance que nos lleva a ese lugar idóneo. Yo creo que estas organizaciones no son perfectas en tratando de lograr eso, pero lo que ellos llevan a cabo los obliga a estar pensando constantemente en esas dinámicas, ¿no? Y no les hablé más en detalle, quizás en otra ocasión podemos seguir la conversación. Una de estas organizaciones, de hecho, está envuelta en un proyecto que es de abono orgánico. ¿Por qué? No porque ellos llegó alguien y les dijo, oye, esto es lo nuevo, el compost, ¿sabes? Tú reciclas y haces esta cosa. No, son agricultores, tenían un problema primero de agua, arreglaron con fondos internacionales, arreglaron y escarcharon los canales de riego, mejoraron la producción, y eventualmente se dieron cuenta que la forma en que estaban cultivando no les generaba, no era sustentable para que la tierra le produjera todo el año, y tenían que dejar descansar la tierra porque estaban utilizando demasiados insumos químicos. Y eventualmente indagaron hasta que llegaron a una idea de crear una fábrica de abono orgánico, y hoy en día ellos, utilizando fondos de los Estados Unidos y utilizando capacidades locales con experiencia técnica de personas de organizaciones alemanas internacionales, hoy en día tienen una fábrica de compost de humus, que es por gusano, y de la composta. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron al distrito municipal que los trabajadores de los que recogen la basura
enseñaron a la ciudadanía a separar la basura en sus casas y entonces las personas que recogen la basura en la comunidad utilizan esos desperdicios orgánicos para la fábrica de la agricultura. Díganme que si eso no es un ejemplo de sustentabilidad. Entonces, ¿es posible o no es posible hacerlo pensándolo no solamente como una moda o como este concepto al cual debemos, tú sabes, pensarlo automáticamente, o que nace de una necesidad estructural por mejorar lo que es la base de su vida, que es la agricultura? Y con eso los dejo. Bueno, muchas gracias, Deepak. Y una cosa, la maestría, la hoja con la asistencia, por favor, que me la den.